tenemos, por ejemplo, una esfera y tenemos en esa esfera, lo voy a poner aquí en perspectiva, de repente hay un prisma encima, entonces el prisma coge aquí este arco, aquí este otro arco, que serían arcos circulares, ¿no? Y este es el prisma. Bueno. Y de repente aquí tenemos un cilindro, ¿vale? Bueno, pues tenemos este objeto, ¿vale? Vale. Y este objeto es tal que tiene aquí un cilindro hueco, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo tendría que poner continuo en una perspectiva bien hecha, esto lo tendría que poner discontinuo todo, aquí el hueco cilíndrico, aquí arriba continuo, el arco elíptico que representa la circunferencia, el prisma que se ensambla ahí en la esfera, ¿vale? Y se pide acotar esto según normativa UNE, ¿vale? O sea que esto es una esfera, por si hay dudas, esto es un prisma y esto es un cilindro, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que tenemos es, como siempre, que marcar el alzado de la pieza y la planta. Vamos a partir de aquí. Aquí ponemos la planta, vamos a marcar los ejes. Vale. Y ahora vamos a marcar aquí arriba, en este eje en vertical, que ya pondremos aquí una línea discontinua, aquí otra línea discontinua. Y tenemos ya que esta va a ser la posición del centro de la esfera. Siempre para circunferencias y esferas vamos a marcar los ejes, ya lo sabemos, ¿no? Ahora marcamos aquí arriba la línea esta. Y ahora hacemos la esfera en el alzado. Era, si no recuerdo mal, era esta o esta. No, era esta. Bueno, pues tenemos ahí también la proyección de la esfera, que será otra circunferencia. Marco este eje principal de esa esfera. Fijaros que debe exceder a la figura siempre, o sea, no debemos terminarlo en la figura, como he visto algunas veces, sino que debe exceder. Y ahora esto tiene aquí encima un cuadrado, ya que ese prisma es de sección cuadrada, vamos a coger, por ejemplo, este. Y luego encima tiene una forma circular correspondiente a un cilindro. Vamos a coger este. A ver, tengo el trípode delante, no sé hasta aquí. Y luego un cilindro hueco ahí en el interior, que voy a poner aquí también. Bueno, pues esa sería la planta y el alzado, ¿vale? La planta ya la tenemos, parece que completa, no es que esté muy bien centrado esto, pero bueno. Esa sería la planta de la figura, ¿no? Todo el mundo lo entiende, ¿no? O sea que tenemos el hueco cilíndrico aquí, tenemos el cilindro, tenemos el cubo. Y ahora si proyectamos esto por aquí, viene por aquí, fijaros que corta aquí abajo, ¿no? Y lo mismo, hago aquí la vertical, entonces tengo aquí, por donde pasan las dos líneas, una y otra, ¿no? Vale, y ahora aquí, si os fijáis, al proyectar esto, tenemos esta circunferencia, y esto va a entrar, ¿no? Y va a entrar de manera que va a venir hasta aquí y va a hacer esto así, ¿vale? Eso ya es algo más difícil de ver, ¿no? Porque este punto es el que corresponde a este y este es el que corresponde a uno más bajo. Se ve, ¿no? Bueno, entonces esto va a entrar, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues ya representaremos esto con la entrada. Vale. Fijaros que este punto y este estarán todos a la misma altura, ¿no? Vale. Bueno, y corresponde aquí a esto. O sea que habría que hacer la sección esta sección, eso no lo vamos a calcular, pero bueno, vendría por aquí la circunferencia y nos daría la posición exacta de este punto. Bueno, por último, colocamos la altura y colocamos el cilindro hueco, ¿vale? Bueno, entonces, había un artificio de corte que se llamaba, ¿alguien se acuerda del nombre? Corte de cuadrante, ¿no? Entonces, quitamos la mitad de la pieza, ¿no? Y nos quedamos con la mitad, entonces tenemos aquí la mitad, el interior, como es una sola pieza, viene por aquí y viene por aquí. Y hace esto así. Lo voy a poner en otro color para que se distinga mejor. Entonces, fijaros que la parte externa es esta. Y es lo que aparece ahí en el corte. Como es maciza la esfera, lo traemos por aquí.
esto desaparece y ahora la parte exterior de la pieza viene por aquí, así, hasta aquí. Y ahora viene por aquí. Vale. O sea, llega hasta aquí. Bueno, fijaros que en este caso la parte externa nos deja ver esto en su parte exterior y el cilindro en su parte exterior, mientras que la parte interna vemos esto, ¿no? Por aquí y por aquí. Entonces, recordad que la parte cortada pues la debemos marcar con el rayado a 45 grados. Exacto, líneas finas equidistantes. Todo por aquí. Esta línea desaparece y esta también. Y como es maciza, pues vemos ahí que es toda maciza. Bueno, ahí la tenemos, ¿no? Parte externa del objeto y parte interna. La parte externa, para que se vea mejor, por si no se distingue mucho. Lógicamente, cuando hacemos corte de cuadrante no marcamos discontinuas, no ponemos esto discontinuo. Entonces voy a hacer esto, superficie cilíndrica. Y esto superficie plana. Entonces superficie plana todo con el mismo tono más o menos. Y luego superficie esférica. Vale. Pues ponemos debajo ahí. Bueno, pues esa sería entonces ya la interpretación espacial. La interpretación del espacio a las vistas en diédrico. Hacemos eso simulando la esfera y aquí simulando el cilindro. Vale. Bueno, por último la acotación. Si esto no tuviera corte de cuadrante, cuando tenemos un objeto que está formado por prismas, no lo haríamos aquí porque esto está enlazado a una esfera aquí. Pero cuando tenemos un objeto, cosa que no vimos, que está formado por cilindros, por ejemplo, y por un prisma, imaginemos esto, lo digo por si alguna vez os toca, tenemos un prisma, tenemos otro cilindro. Bueno, pues aquí podemos acotar los cilindros así. Fijaros que no utilizo línea auxiliar de cota, pongo aquí diámetro, tanto, 7. Entonces será el diámetro de este cilindro. Y aquí pongo estas dos líneas, ¿vale? No sé si las habéis visto alguna vez, dos diagonales. Bueno, esto es la cruz de San Andrés y significa que esto es una forma plana entre muchas formas cilíndricas. Aquí con esto ya estoy demostrando que es un cilindro, ¿vale? También lo podría hacer aquí arriba, ¿vale? Y poner aquí el eje, ¿vale? Entonces, la cruz de San Andrés me dice que esto es... Entonces ya podría acotar esto con la medida que tiene, ¿vale? La altura, y si esto es un cuadrado, pues pondré el símbolo de cuadrado, ¿vale? Bueno, acotaría también el cilindro aquí, ¿vale? Y aquí incluso podría poner la otra medida, pues aquí, esta medida por esta, pues por ejemplo, 5 por 7, 5 por 7, ¿vale? Bueno, tenemos entonces la medida del rectángulo, sabemos que es una forma plana entrelazada entre varios cilindros y para eso marcamos las dos líneas en diagonal. Bueno, por último, acotamos esto rápidamente. Entonces, viene hacia el centro una cota, ponemos la flecha, ponemos diámetro, esfera, ¿vale? Esfera, ponemos la palabra esfera para diferenciarlo de circunferencia y el diámetro que tiene, pues por ejemplo, podría ser 3 centímetros, ¿vale? Bueno, ya tenemos la esfera. Ahora, distancia desde esa esfera hasta aquí. Entonces, convertimos esto en continuo y tenemos aquí esta cota, ¿vale? Podemos poner una flecha o podemos poner dos segmentos de mayor grosor, así a 45 grados, ¿vale? Entonces ya ponemos esta medida, pues por ejemplo parece esto de, si esto es 3, pues vamos a poner aquí 2,4. ¿Vale? Bueno, aquí no ponemos las diagonales porque está cortado y entonces ya se prestaría confusión, ¿vale? Aquí podemos hacer cotas perdidas, entonces tenemos aquí esta flecha, ¿no? Y esta otra. Entonces 8 milímetros más 5, 13. Recordad, la primera a 8 milímetros y la siguiente vamos sumando 5, 8 y 5, 13. Diámetro, ¿vale? Pues por ejemplo 1,1 y aquí por ejemplo 1,6, ¿vale? Diámetro, ¿vale? El símbolo de diámetro, ¿vale? Entonces tenemos cota perdida, con lo cual ya sabemos que el diámetro de toda la boca es esto, mientras que el diámetro del hueco es 1,1, ¿vale?
Por último, nos faltaría esta medida que la pondríamos a continuación, así alineada, así se entiende mejor. Y si esto es 2,4, aquí vamos a poner 1, por ejemplo. Vale. Bueno, esta distancia 1, entonces aquí no podría ser 1,1, sería 0,3, por ejemplo, y aquí 0,6. La verdad que ni me estoy fijando en las medidas, pero bueno. Bueno, pues tenemos entonces esta medida, tenemos la altura del cilindro. Vale, aquí sabemos que es un cilindro porque pone el símbolo de circunferencia, tenemos la altura total, la altura de aquí a aquí, tenemos la esfera y ya solo nos quedaría esto. Si es un cuadrado, pues podemos venir aquí, poner esta cota, convertir esto en continuo, 8 milímetros a partir del dibujo, marcamos aquí la cota, líneas a 45, aquí debe sobrar, ¿no? Y ponemos entonces ya la medida del cuadrado, símbolo de cuadrado y longitud de ese cuadrado, pues 1,2, por ejemplo. Bueno, con lo cual en la planta no necesitamos más. El alzado parece que está completo también. Tenemos distancia de aquí al centro, tenemos centro de la esfera, se acabó el ejercicio. Bueno, lo veis, ¿no? Parece que no queda, hay que revisar por si falta alguna, pero bueno, yo entiendo que no, porque los diámetros de ambos cilindros, bueno, faltaría esta, ¿no? Lo podríamos poner aquí, o ya que no la puse, convierto esto en línea continua ahora. Falta esta altura, ¿vale? Para eso tenemos el corte. Bueno, no pondría flechas, y aquí hay líneas en diagonal, mejor poner en diagonal. Y si no me cabe aquí el número, pues lo pongo de este lado, ¿vale? Pues ya pondría, pues lo que fuera, 2,2, por ejemplo. Bueno, así estoy indicando hasta dónde llega esto, ¿vale? Si no, ese dato no lo tenía, ¿vale? Siempre hay que revisar porque es fácil que se olvide. Y como esto está centrado, no hay que acotar su posición respecto a la esfera. Otra cosa sería que la circunferencia de la esfera, visto desde aquí, estuviera descentrado respecto al cuadrado. Entonces sí, habría que acotar la posición de este centro respecto al centro de la esfera, tanto en vertical como en horizontal, ¿vale? De acuerdo. Claro, y entonces ahí llevaría los ejes por la circunferencia esta, pero no por la simetría. Aquí hay simetría en toda la pieza, ¿vale? Bueno, recordad, muy importante, corte de cuadrante, la mitad de la pieza por dentro, la otra mitad por fuera, ¿vale? Luego teníamos otro corte importante que era el corte de planos paralelos. Entonces tenemos esta pieza, tenemos aquí un hueco cilíndrico y tenemos aquí un hueco prismático. Tenemos el alzado de la pieza, esta línea discontinua que no vamos a poner porque vamos a hacer el corte por planos paralelos. Entonces marcamos aquí cambio de dirección por aquí, una línea de cambio de dirección hasta el centro de mayor grosor, y ahora aquí una flecha así. La flecha puede ir aquí o puede ir debajo así, ¿vale? De acuerdo. Entonces aquí ahora hacemos punto, línea, bueno, un punto, un segmento muy pequeño, y aquí la otra flecha mayor que las de cota. Vale, con esto que estoy indicando que aquí, pues esto va a cortar y va a verse ahí el interior del cilindro, ¿vale? Mientras que aquí se va a ver el interior del prisma. Y ahora esto, como ha sido cortado, pues lleva su rayado a 45 grados, ¿vale? Bueno, corte por planos paralelos, muy utilizado, ¿vale? Y marcamos los ejes de la figura, y por último marcamos aquí la cotación de la figura, pues aquí el diámetro de este cilindro, pues por ejemplo 3 milímetros, el prisma, si es un cuadrado, pues marcamos aquí, podemos coger aquí la cota del cuadrado, a 8 milímetros marcamos aquí esto y ponemos ya esta distancia, ponemos el símbolo de cuadrado y ponemos, pues por ejemplo 4, ¿vale? Ya sabemos que es 4 por 4 ese cuadrado, ¿vale? Y ahora me faltaría aquí la profundidad. Fijaros que esta línea no la marco por detrás porque cuando hay corte no se marcan discontinuas, y este cambio de dirección tampoco. Por ahí me podría decir, es que esto intercepta ahí a la figura, sí, y entonces ahora haces un plano por ahí de corte y ahora intercepta aquí el prisma hueco, ¿no? Entonces aquí tenemos el prisma, que sería este, ¿no? Y aquí tenemos el hueco cilíndrico, ¿no? Entonces, lógicamente, como aquí estás cortando y aquí has cambiado de dirección también, pues lógicamente al hacer ese cambio esta línea debe existir. No. La norma dice que esta línea de cambio de dirección pues no se marca. Esta se marca de mayor grosor, esta también, y también aquí el cambio de dirección, ¿vale?
Entonces tenemos este rayado, entonces nos faltarían las alturas. Tenemos esta altura, podemos poner las dos en una aquí y aquí esta también. Y por último también necesitamos la distancia entre los dos ejes, ¿no? Aquí. Y necesitamos también, pues aquí la localización pues de esta profundidad. Aquí intentamos, si va a cortar a la flecha, interrumpimos. Tenemos entonces aquí las tres medidas, ¿no? Aquí marcamos los ejes de simetría y aquí la medida entre estas dos ya la tenemos, ¿no? Tenemos la altura total, que es esta. Bueno, nos faltaría entonces la medida de aquí a aquí. Vale. Esta medida pues también la necesitamos, ¿no? Necesitaríamos también la medida, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿no? Ya que no sabemos a qué distancia está. Y aquí nos faltaría esta también, de aquí a aquí, ¿no? Vale. Una medida y entre centro y centro. Ajá. Claro, entre centro, pero no sabemos de aquí a aquí cuánto hay. Vale. Bueno, pues eso sería en síntesis ya las dos vistas, planta y alzado. Recordamos que las partes de la pieza deben llevar más grosor que todas las demás líneas auxiliares de cota y de cota. Vale. Y que las de cilindros, si son completas, como esta, pues no debe llevar cota perdida, como aquí. Mejor es cota perdida es cuando le falta la mitad, como corte cuadrante. Mejor sería pues hacerlo así, ¿vale? Ya que esto, digamos que no está muy bien, ¿no? Entonces marcaríamos aquí la cota y pondríamos diámetro tanto, ¿vale? Sería esta la forma más óptima, ya que ahí no está interrumpida, ¿vale? La cota perdida se pone solo cuando le falta ahí la mitad. Fijaros que esta línea no se marca, ojo con eso, que es típico, marcar aquí la línea de corte, esa no se marca, ¿vale?